Dios le bendiga. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 en adelante, y también en Deuteronomio capítulo 12, verso 5 en adelante, donde nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buena que tú no edificaste, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Él es Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Y leemos en Deuteronomio capítulo 12, verso 5 en adelante, donde dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es el lugar que Dios escogió para su palabra, o sea, para poner su palabra. A través de la Escritura, Dios nos ha hablado su palabra y Dios ha colocado su palabra siempre en un lugar.
Ahora tenemos que ver ese lugar porque como pueblo tiene que haber un pueblo donde esté la palabra de Dios. Y en medio del pueblo tiene que haber un lugar donde esté esa palabra. Como seres humanos tiene que haber un ser humano donde esté esa palabra. Y como iglesia, pues tiene que haber una etapa de la iglesia donde esté esa palabra. O sea, cuando decimos como iglesia, vamos a hablar del cristianismo en general, pasando por sus diferentes etapas. Así como el pueblo hebreo, siendo el pueblo escogido por Dios como nación, el cual ha venido de un hombre de Abraham, de ahí vino el pueblo hebreo, pues la promesa de Dios fue que de Abraham él traería un pueblo y también de él vendrían naciones y todas las naciones serían benditas en Abraham y en su simiente, y esa simiente es Cristo, a través del cual viene la bendición de Dios para todas las naciones. Y ahora, como pueblo, el lugar donde Dios escogió para poner su palabra como pueblo es el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Y como ciudad vino a ser Jerusalén, donde estaba el templo. Y como un lugar en específico, pues el templo que estaba en Jerusalén. Y en el templo, pues en el lugar santísimo del templo, porque ese fue el lugar donde Dios ordenó a Moisés que colocara la palabra. Ahora, primeramente en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Luego, más adelante fue construido el templo allá en Israel. En el capítulo 25, versos 20 al 22 del Éxodo, capítulo 25 del Éxodo, verso 20 al 22 dice: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Donde Dios ordenó al profeta Moisés que colocara el testimonio que Dios le dio, dice que le ordenó colocarlo allí en el arca del pacto. Y San Pablo, hablándonos de esto, nos dice en Hebreos capítulo 9, nos da a conocer todo esto y dice, vamos a ver, capítulo 9, verso 1 en adelante dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los vanes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro
y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Que había en el arca del pacto, allí en el lugar santísimo, las tablas de la ley. Allí estaban en el lugar santísimo las tablas del pacto, también estaba el maná en una vasija de oro, y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Todo esto estaba en el lugar santísimo, y también el incensario que el sumo sacerdote llevaba al lugar santísimo el día 10 del mes séptimo de cada año, que era el día de la expiación, con el cual el sumo sacerdote, llevando ese incensario con carbones encendidos, los cuales tomaba del altar del incienso, cuando entraba al lugar santísimo, él llevaba en su mano el puño lleno de incienso molido, y luego lo colocaba en el incensario, y al quemarse se levantaba una nube de humo que cubría allí el propiciatorio. Ese humo se llenaba allí, se llenaba de humo el lugar santísimo, y por cuanto allí estaba sobre el arca del testimonio, sobre el lugar del pacto, o sea, el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, allí estaban los dos querubines de oro, y allí estaba en medio de los dos querubines de oro la presencia de Dios en esa luz de la chequina, en esa columna de fuego. Y allí, cuando el sumo sacerdote entraba y colocaba el incienso dentro del incensario, se cubría con una nube de humo de incienso todo el lugar, y allí estaba la presencia de Dios manifestada en la luz de la chequina, y allí Dios recibía las oraciones que el sumo sacerdote llevaba por el pueblo y del pueblo ante la presencia de Dios, para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios como nación. Ese era el día más importante para el pueblo hebreo como nación. A tal grado que miren lo que dice Dios en Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante. Dice: también habló Jehová a Moisés, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ahora vean cómo el día de la expiación, que era el día 10 del mes séptimo de cada año, se efectuaba la expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ese era el único día del año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ministraba allí. En ese día entraba y salía unas cuantas veces, llevando a cabo las labores correspondientes a ese día para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora todo esto es tipo y figura de lo que Cristo, el sumo sacerdote,
del templo que está en el cielo estaría realizando desde que Él ascendió al cielo. Ahora, el sumo sacerdote era el que tenía que sacrificar el macho cabrío de la expiación y era el que en el atrio sacrificaba el macho cabrío de la expiación y luego entraba con su sangre pasando por el lugar santo y entraba hasta el lugar santísimo con la sangre de la expiación. O sea que desde el atrio el sumo sacerdote ya tenía la sangre de la expiación, pasaba por el atrio, el lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo. Y allí sobre el propiciatorio, el sumo sacerdote esparcía la sangre de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Capítulo 16 de Levítico nos da testimonio de lo que allí el sumo sacerdote efectuaba. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Dios y murieron. ¿Por qué murieron? Porque ni eran sumo sacerdote, ninguno de ellos, y no se acercaron a Dios con el sacrificio correcto, que era el sacrificio, la sangre del sacrificio de la expiación. Y tenía que ser en el día ordenado por Dios. Ahora dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Recuerden que entrar a ese lugar sin ser el día correcto y con la sangre de la expiación y con el incensario era muerte para la persona, y tenía que ser el sumo sacerdote el que entrara a ese lugar. Dice: porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vean dónde Dios aparecía. En la nube de fuego, columna de fuego aparecía sobre el propiciatorio, porque ese es el trono de Dios, tanto en el tabernáculo que construyó Moisés como en el templo que construyó Salomón. Porque el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón es tipo y figura del templo de Dios, el templo celestial. Y también es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso era tan importante el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, porque son tipo y figura del templo que está en el cielo. Ahora podemos ver el por qué Dios aceptaba esas ofrendas y sacrificios que se efectuaban en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó Salomón. Y por cuanto esos sacrificios eran tipo y figura ¿de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, vean dónde estaba la presencia de Dios, en la luz de la Shequina, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Porque en el templo que está en el cielo, Dios está en su trono, en el lugar santísimo de su templo. Ahora, Cristo tuvo que venir a la tierra en carne humana para llevar a cabo el sacrificio por el pecado, y todos los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba, todos se consolidaron en un solo sacrificio, el sacrificio de un cordero perfecto, el cual es un hombre, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí estaba presentando al Cordero Pascual y al macho cabrío y a todos los sacrificios, todos los corderos y animalitos que eran sacrificados en medio del pueblo hebreo. ¿Por qué?
porque en él se cumplían todos esos sacrificios, porque todos los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba tipificaban a Cristo en su primera venida y su obra de redención. Por eso es que ellos ofrecían esos sacrificios y tenían que hacerlo con fe. Y ellos tenían que estar conscientes de esta realidad. Ahora, esos sacrificios no eran perfectos porque el espíritu del animal no podía regresar sobre el que ofrecía el sacrificio. Por lo tanto, ellos solamente eran cubiertos con la sangre, sus pecados eran cubiertos, pero no eran quitados. Hasta que llegó el Cordero de Dios. Y cuando murió en la cruz del Calvario, el pecado de los santos del Antiguo Testamento, que estaba cubierto con la sangre de aquellos animalitos, fue quitado. Y por eso pudieron resucitar con Cristo cuando Cristo resucitó. En San Mateo capítulo 27 nos habla de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y vean ustedes lo que nos dice en el capítulo 27, versos 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. O sea, después de la resurrección de Cristo, salieron de los sepulcros, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento, vean ustedes, en el tiempo que se efectuó, porque sus pecados fueron quitados con el sacrificio perfecto de Jesucristo. Pero mientras llegaba ese sacrificio, sus pecados estaban cubiertos con la sangre de aquellos animalitos que ellos habían ofrecido a Dios. Por eso es que tanto Noé como Lot y como todos estos santos del Antiguo Testamento fueron llamados justos, no porque no cometían errores o faltas, no porque nunca pecaron, sino porque por medio de los sacrificios que ofrecían a Dios, la sangre de sus sacrificios cubría sus pecados y Dios no veía sus pecados porque había una sangre cubriendo sus pecados. Y estaban como si no hubiesen pecado porque Dios no veía sus pecados porque estaban cubiertos con la sangre de sus sacrificios. Por eso eran llamados justos, porque una persona que es justificada está como si nunca hubiese pecado. Ahora, cuando Cristo murió, los pecados de esas personas fueron quitados y luego pudieron resucitar con Cristo. Y de ahí en adelante, desde el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en adelante, ya no se necesitan sacrificios de animalitos para cubrir el pecado, porque tenemos un sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no cubre el pecado, sino que lo quita. Y ahora, este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha quedado a la disposición de todo ser humano, de hebreos y de gentiles también. Y ya Dios no acepta sacrificios de animalitos porque ya hay un sacrificio perfecto realizado por un hombre perfecto, nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue tipificado en todos aquellos sacrificios que el pueblo hebreo realizó y también en los sacrificios que realizó Noé y que realizó Abel y que realizó también Adán. Pero no estuvo representado en la ofrenda que ofreció Caín, porque eso en ningún momento representa redención. Eso en ningún momento representa la venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y Dios no acepta nada por usted
para el perdón de sus pecados y para quitar sus pecados y para la justificación suya, excepto una sola cosa: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una persona puede ser muy buena, una persona puede ser tan buena que no tenga ninguna falta humana en él, pero eso no es ningún mérito para no tener pecado o para sus pecados ser quitados. Son los méritos de Jesucristo, el Cordero de Dios, nuestro Salvador, los que valen. Es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Y Dios no acepta otra sangre ni otro sacrificio. Por eso es que ya el pueblo hebreo no necesita sacrificios, ni siquiera necesita el templo donde se ofrecían esos sacrificios, porque ya el ministerio del sumo sacerdote del pueblo hebreo ya no tiene motivo para existir, porque ya no tiene una labor para llevar a cabo dentro del lugar santísimo, ni siquiera tiene el templo allí en Jerusalén. Y aunque estuviera todavía el templo que estaba en los días de Jesús, aquel fue un templo construido o mandado a construir por el rey Herodes, que ni siquiera tenía el arca del pacto, y ni siquiera tenía el propiciatorio, y ni siquiera tenía la columna de fuego, la presencia de Dios en medio de los dos querubines de oro. Ahora, ¿qué sucedió con el pueblo hebreo y con su religión, con la religión hebrea y con su templo? Lo que ha sucedido es sencillo. Es que descendió del cielo Melquisedec, el rey de Salem, rey de justicia, rey de paz y sacerdote del Dios altísimo del templo que está en el cielo. Y él, con su cuerpo físico de carne que él obtuvo aquí en la tierra por creación divina en el vientre de María, él ofreció el sacrificio por el pecado. Por eso es que Cristo murió en la víspera de la Pascua como el Cordero Pascual, y también Cristo es la expiación, representado en él la expiación del macho cabrío del día 10 del mes séptimo. Y ahora él vino a la tierra porque esta dimensión terrenal es el atrio de la casa de Dios, es el atrio del templo de Dios. Y la sexta dimensión, el paraíso, es el lugar santo, y la séptima dimensión donde Dios está es el lugar santísimo. Y ahora vean ustedes el por qué Cristo viene aquí a la tierra, viene en este cuerpo tangible de carne y sangre, y muere en la tierra a los 33 años, según nos dice la historia, y luego que muere, resucita a los 3 días y después se va. Cualquier persona podría pensar, pero después que resucitó, ¿por qué no se quedó con nosotros? Lo tendríamos todavía con nosotros. Es que él vino para llevar a cabo el sacrificio por el pecado aquí en la tierra. Como el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío en el atrio y luego entraba con su sangre en el templo y pasaba por el lugar santo hasta llegar al lugar santísimo y colocaba esa sangre sobre el propiciatorio. Vean, vamos a ver en este mismo capítulo 16 de Levítico, vamos a ver lo que él hacía. Capítulo 16, verso 15 en adelante, dice: después
degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Y cómo hizo con la sangre del becerro? Vamos a ver. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Ahora vean ustedes todo lo que efectuaba el sumo sacerdote. Y esto es de acuerdo a cómo fue establecido por Dios en Deuteronomio, en Levítico capítulo 23, donde nos dijo que a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque él es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Vean, para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios y de cada individuo del pueblo hebreo se efectuaba la expiación el día 10 del mes séptimo. Y ahora Cristo es nuestra expiación, como también Él es nuestra Pascua. Y ahora Cristo efectuó el sacrificio por el pecado, lo efectuó aquí en la tierra, pero vean, no fue al templo, allí en Jerusalén, para llevar su sangre y colocarla sobre el propiciatorio. Ni siquiera había propiciatorio allí en el templo que estaba en Jerusalén. Ni siquiera estaba el arca del pacto. Por lo tanto, tampoco el propiciatorio y tampoco la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo ascendió al cielo y con su propia sangre entró al lugar santísimo del templo que está en el cielo. Dice San Pablo en Hebreos capítulo 9, versos 11 en adelante, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ahora vean, ¿quién es el sumo sacerdote? Cristo. Ya no se necesita un sumo sacerdote terrenal. Según el orden levítico, no se necesita un sumo sacerdote descendiente de Aarón, sino que ya tenemos un sumo sacerdote, no del templo terrenal, sino del templo celestial, el cual es Jesucristo nuestro Salvador. Él es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y ahora el orden levítico sacerdotal, que es el orden de Aarón, del sacerdocio de Aarón, ya no funciona. Ni siquiera Cristo era sacerdote de ese orden, porque Él es sacerdote, sumo sacerdote del orden celestial, del templo celestial, y ese es el orden de Melquisedec. Ese es un orden celestial que está sobre el orden terrenal. El orden terrenal levítico, el orden terrenal de Aarón, solamente era tipo y figura de ese orden celestial. Pero cuando viene el orden celestial y es establecido, ya el orden terrenal, temporal, pasó. Y ahora los sacrificios temporales también pasaron. Y el templo
terrenal ya no existe. Pero hay un templo en donde se están efectuando las labores correspondientes al día de la expiación. Y el sumo sacerdote Melquisedec ha estado en ese templo efectuando la obra de intercesión, como lo hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo el día 10 de cada año, del mes séptimo de cada año. Y ahora Cristo, desde que ascendió al cielo, ha estado en el trono de Dios en el cielo. Dice la Escritura que Cristo se sentó a la diestra de Dios. También nos enseña que está intercediendo por nosotros en el cielo. Esto es para la reconciliación de todos los hijos e hijas de Dios, para la reconciliación del Israel celestial, al cual pertenecen muchos hebreos y muchos gentiles también, los cuales son llamados y juntados de etapa en etapa, de edad en edad, y son reconciliados con Dios. Dice, pero estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró al lugar santísimo, pero no del templo terrenal, sino del templo celestial. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y ahora, para una persona recibir la promesa del Espíritu Santo, necesita la sangre de la expiación, la sangre de Jesucristo. Por eso comienza escuchando la palabra, la predicación del Evangelio, y recibiendo a Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo para recibir el Espíritu Santo. Y así recibe la promesa del Espíritu Santo y obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico celestial, igual al cuerpo teofánico de Jesucristo, para luego en el día postrero recibir el cuerpo físico eterno, cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados. Ahora vean cómo Cristo es tanto nuestra Pascua, o sea, el Cordero Pascual, y también Él es el macho cabrío de la expiación, es la expiación por el pecado. Y también Él es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Por eso cuando murió, resucitó y ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y allí colocó su sangre, y con su sangre Él ha estado como sumo sacerdote haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando entre al cuerpo místico de Cristo, hasta el último de los escogidos, hasta el último de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, entonces Él terminará su obra de intercesión en el cielo, porque Él está realizando la reconciliación de todo el Israel celestial, al cual pertenecen hebreos y gentiles, como lo hacía el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo de cada año. Ahora hemos visto cómo Cristo realizó su sacrificio por el pecado en el atrio, o sea, en esta tierra,
en esta dimensión terrenal que es el atrio del templo de Dios, y luego pasó por el paraíso, por la sexta dimensión, y luego ascendió a la séptima dimensión, al trono de Dios, y se presentó allí, como lo hacía el sumo sacerdote, entrando al lugar santísimo con la sangre de la expiación. Y así como Cristo, así como el sumo sacerdote estaba en esas labores ese día, Cristo está en estas labores desde que ascendió al cielo, haciendo intercesión por todos los hijos e hijas de Dios, por todo el Israel celestial, que como les dije, está compuesto de gentiles y de hebreos, porque de ambos pueblos, hebreos y gentiles, Dios está haciendo un solo cuerpo, el cuerpo místico de creyentes, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así Él está creando una nueva raza. Así como por medio de Adán viene la raza terrenal, mortal, corruptible y temporal, por causa de que Adán y Eva cayeron en el huerto de Edén y entró la muerte a la raza humana. Ahora, por medio del segundo Adán de Jesucristo, entró la vida a la raza humana para todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo. Y reciben el Espíritu de Cristo y así reciben vida eterna. Y así entran al programa de la vida eterna. Y Cristo es el camino. Él es la verdad y Él también es la vida. Fuera de Él no hay esperanzas para el ser humano. Y ahora por medio del segundo Adán, miren lo que está pasando. Hay personas que dicen, qué bueno hubiera sido que Jesús hubiera tenido hijos, se hubiera casado y tendríamos de la descendencia de Jesús muchísima familia aquí en la tierra. Pero miren, Jesucristo es el más hijos que ha tenido, pero por creación divina. No por medio de unirse a una mujer, sino por medio de creación divina, al el evangelio ser predicado y las personas recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha nacido como un hijo o como una hija de Dios. Y es un hijo o una hija de Dios que viene por medio de Jesucristo, del segundo Adán. Y ahora los hijos del segundo Adán son hijos con vida eterna. Y aunque nuestro cuerpo terrenal, nuestra casa terrestre se deshiciese, tenemos un edificio hecho por Dios, no de mano, sino por creación divina. El cuerpo teofánico de la sexta dimensión al cual vamos a vivir si nuestro cuerpo terrestre muere, y vivimos en el paraíso hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo. La resurrección de los muertos en Cristo les dará un cuerpo eterno y glorificado, en el cual ellos vendrán y morarán. Entrarán ellos con sus cuerpos teofánicos dentro de ese cuerpo de carne, pero que será inmortal, incorruptible y glorificado. Y será interdimensional. Será igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros los que vivimos seremos transformados cuando los muertos en Cristo resuciten. Y nosotros tendremos también un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así obtendremos también la redención del cuerpo, que es el nuevo cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo. Y así estaremos reconciliados físicamente también. Ahora vean que Él tiene un programa y ese es el que Él ha estado llevando a cabo. Ahora Él ha prometido que para el día postrero Él resucitará a los que han creído en Él y han partido. San Juan, capítulo 6, versos
verso 40, para no leer mucho, pero si leen todo ese capítulo 6, encontrarán cuatro lugares donde Cristo habla de la resurrección para el día postrero. Pero veamos el verso 40 del capítulo 6 de San Juan. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para cuándo Cristo ha prometido la resurrección de los creyentes en el que han partido? Él dice que será para el día postrero. Un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, y Salmo 90, verso 4. Este salmo es del profeta Moisés. Ahora, cuando se habla de un día delante del Señor, para los seres humanos son 1000 años, o sea, un milenio, un día milenial. Y aquí, cuando nos habla Cristo del día postrero, no es un día de 24 horas, sino que es un día delante de Dios, que son 1000 años para los seres humanos. Y ese día postrero es el séptimo milenio. Y ahora, los días postreros delante de Dios son los milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso es que cuando San Pedro y San Pablo hablan de los días postreros, dicen que comenzaron en el tiempo de Jesús y de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos a San Pablo hablando de los días postreros en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por quien nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cuándo? Dice San Pablo: en estos postreros días. Y eso fue 2000 años atrás aproximadamente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros delante de Dios, que son los milenios postreros para la raza humana. Y ahora, San Pablo también en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 al 20, nos habla de los días postreros y nos dice que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Para qué tiempo? Para los días postreros. Dice capítulo 2, verso 14 en adelante del libro de los Hechos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Este fue su primer mensaje predicado el día de Pentecostés, de 8 a 9 de la mañana. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera es de 8 a 9 de la mañana. La hora primera es de 6 a 7 de la mañana. La hora segunda es de 7 a 8 de la mañana. Y la hora tercera es de 8 a 9 de la mañana. Y en los postreros días, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y ya Dios estaba derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne, que estaba allí presente el día de Pentecostés. 120 personas creyentes en Jesucristo, que habían lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo. Y la promesa para los que lavan sus pecados en la sangre de Jesucristo es que Dios derramará de su Espíritu sobre esa persona. Y así obtiene el nuevo nacimiento la persona. Y entra a vida eterna. Ahora hemos visto lo que son los días postreros y hemos visto el por qué. San Pablo y San Pedro hablan de aquellos días en los cuales ellos vivieron, señalando que aquellos eran los días postreros. Y todavía estamos viviendo en los días postreros. Solamente falta un año con 8 o 9 meses para terminar
el sexto milenio y por consiguiente terminar el segundo milenio de los milenios postreros y así terminar el segundo día de los días postreros delante de Dios, pero nos queda el día postrero que es el séptimo milenio. Ahora, el calendario está atrasado. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. El calendario profético, de acuerdo al libro de Daniel y también al libro del Apocalipsis, es de 360 días. Por eso es que ustedes se encuentran, tanto en el libro de Daniel como en el libro del Apocalipsis, el tiempo profético calculado a base de 30 días al mes y 360 días al año. Por eso es que encuentran que la profecía de los dos testigos de los dos olivos, los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, dice que profetizarán por 1260 días, y esos 1260 días son 42 meses, y 42 meses son 3 años y medio. Ahora sí, sacamos la cuenta del tiempo de Jesucristo hacia acá, conforme al calendario profético de 360 días, ya estamos dentro del séptimo milenio y por consiguiente estamos dentro del día postrero. Y es para el día postrero que Él ha prometido la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, ¿para qué año? No sabemos, pero en algún año del séptimo milenio ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, ¿qué estará sucediendo en el día postrero antes de la resurrección de los muertos? San Pablo dijo, a la final trompeta, porque será sonada, tocada la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Por eso es tan importante estar escuchando la trompeta final o gran voz de trompeta. ¿Y qué es la trompeta final o gran voz de trompeta? Que antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de nosotros los que vivimos. Esa es la trompeta que llama y junta a todos los escogidos, de San Mateo capítulo 24, verso 31, donde Jesús dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y es también la trompeta de el año del jubileo, que el día 10 del mes séptimo del año del jubileo, o sea del año 50, se sonaba, se tocaba y se proclamaba el mensaje de liberación, de libertad en toda la tierra, donde los esclavos quedaban libres y las propiedades quedaban libres y regresaban a su dueño original. Y todo eso es lo que para este tiempo final estará actualizándose, cumpliéndose, así como se cumplió la fiesta de la Pascua y también el día de la expiación, el macho cabrío de la expiación. Todo eso se cumplió en Cristo, muriendo en la cruz del Calvario para este tiempo final. Vean ustedes la trompeta del año del jubileo y el mensaje que proclama liberación en toda la tierra. Todo esto es lo que estará actualizado en este tiempo final, en el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final. Y ahora, ¿qué es la gran voz de trompeta? Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, en el séptimo milenio, que es el día del Señor. Como el séptimo día de la semana, el sábado, es llamado el día del Señor por los hebreos, el día de la semana. Pero aquí se nos habla del gran día de Jehová, en donde
Cristo tiene los juicios divinos para la raza humana, pero tiene las bendiciones divinas para su iglesia, para sus escogidos. Y ahora dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo, el ángel del pacto, en el día postrero en medio de su iglesia, hablándole todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a Apocalipsis capítulo 4, verso 1, donde él dice con esa voz de trompeta: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Subimos entonces a la edad de la piedra angular, la etapa de la iglesia de Jesucristo correspondiente a este tiempo final. Y por medio de su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pues dice, capítulo 22, verso 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Solamente por medio de la venida del ángel del Señor Jesucristo son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y son identificadas a medida que van siendo cumplidas. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 también dice Jesucristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, de estas cosas que deben suceder pronto? Es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el enviado de Jesucristo. Ese es el profeta final, y es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, con la revelación de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Él viene en este tiempo final enviado por Jesucristo, y viene con el mensaje del evangelio del reino en este entrelace dispensacional, en donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, y son llenos del conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y el misterio más grande de todos es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese es el misterio de la segunda venida de Cristo, y alrededor de ese misterio mayor es que gira el mensaje del evangelio del reino, para con ese mensaje ser dado a conocer a todo hijo de Dios todos estos grandes eventos proféticos que estarán siendo cumplidos en este tiempo final. Así como el mensaje del evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo allí en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver que es un misterio grande. El misterio del ángel de Jesucristo es tan grande que la revelación de Jesucristo viene por medio de su ángel mensajero a Juan, y es enviado también a la iglesia de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Juan quiso adorarlo en 2 ocasiones. ¿Qué vio Juan? Juan pues vio a Cristo, al Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, dándole a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en este
tiempo final. Ahora, el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Si fuera el Señor Jesucristo, hubiese recibido la adoración que Juan le estaba ofreciendo. Pero el ángel de Jesucristo es un profeta dispensacional para la séptima dispensación y para la edad de la piedra angular. Y Cristo en Espíritu Santo estará manifestado en su ángel mensajero, colocando su palabra en su corazón y en su boca. Así como Moisés colocó la palabra de Dios en el templo, ahora vean, primero Dios colocó esa palabra en el corazón de Moisés y Moisés la habló. Fue Moisés el que recibió las tablas de la ley. Fue Moisés el que recibió esa palabra y luego la colocó en el templo, en el lugar santísimo. Y ahora Cristo en el cielo, vean ustedes, toma el libro de la mano del que está sentado en el trono y luego lo abre, ese libro en el cielo, el libro de los 7 sellos. Luego lo trae en Apocalipsis capítulo 10 a la tierra y lo entrega a un hombre para que se lo coma. Y ese es el lugar donde Cristo colocó su palabra, colocó el título de propiedad, el libro de los 7 sellos. Y Juan el apóstol, en el libro del Apocalipsis, es tipifigura de la iglesia de Jesucristo y sus ángeles y mensajeros, pasando por sus diferentes etapas. Y cuando se llega al tiempo final, Juan el apóstol está representando a la iglesia de Jesucristo de la edad de la piedra angular y está representando al ángel del Señor Jesucristo de la edad de la piedra angular. Y Cristo trae a su iglesia el libro de los 7 sellos abierto y lo entrega a su ángel mensajero para que se coma ese libro. Y vean ustedes, luego de comerse ese libro aquí, lo que es el tipo y figura de lo que estará pasando en el día postrero. Veamos Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante, donde dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego, en el próximo capítulo, capítulo 11, comienza el ministerio profético de los 2 olivos, que profetizaron sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y la profecía final, el mensaje profético final, es a través del ángel mensajero de Jesucristo, que se come este libro de los 7 sellos y trae
el mensaje final de Dios, el mensaje final de Cristo, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el mensaje de la dispensación del reino, donde estarán las profecías sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Tanto profecías de plagas, de juicios divinos que caerán sobre naciones, pueblos y lenguas, como también de bendiciones que vendrán para naciones, pueblos y lenguas, y para el pueblo hebreo y para la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que en ese mensaje profético, que es el producto del libro de los 7 sellos comido por un hombre, el ángel del Señor Jesucristo, el cual lo estará recibiendo de mano de Jesucristo, del ángel del pacto. Ese mensaje profético que traerá el ángel mensajero de Jesucristo, siendo el producto de ese libro de los 7 sellos, será el mensaje final de Dios para la raza humana, será el mensaje final de Dios para el pueblo hebreo, será el mensaje de Dios final para la iglesia del Señor Jesucristo. Y con ese mensaje, todos los misterios de las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final serán abiertos, pues están profetizados estos misterios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. También están en el libro del profeta Daniel y en el libro del Apocalipsis en esta forma simbólica, pero para este tiempo final, estos misterios serían abiertos a la iglesia del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y las cosas que no pudieron ser abiertas por los mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y que no pudieron ser abiertas por el 7º ángel mensajero, aunque él abrió muchos misterios por medio del Espíritu Santo, los cuales le fueron dados para ser dados a conocer a la iglesia de Jesucristo. Hubo otros misterios que él no pudo abrir y dijo que serían abiertos más adelante por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, viniendo a su ángel mensajero, y en su ángel mensajero estará con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos todos estos misterios divinos. Y en él, en el ángel del Señor Jesucristo, estará colocada la palabra de Cristo, su mensaje final. Y ahí estará Cristo, el Espíritu Santo manifestado en el día postrero. Porque ese será el lugar para Cristo estar manifestado en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas, y para estar su palabra colocada ahí. Porque no era nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y también en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, dice 15 al 19: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea, en el Sinaí, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará este profeta? Todo lo que a Dios le mande. ¿Dónde Dios coloca su palabra? En la boca del profeta que él envía. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. De etapa en etapa y de edad en edad, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Dios ha enviado profetas, tanto en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo y como también en medio de su iglesia. Pues él ha colocado en medio de su iglesia, conforme al libro de los Efesios,
A unos colocó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y ahora los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan profetizaron, pero los del Nuevo Testamento los encontramos en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y para la dispensación del reino también Dios tiene un profeta dispensacional que es su ángel mensajero. El mismo Jesucristo, vean ustedes, aparece en medio del pueblo hebreo después de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento bajo la ley. Los profetas hasta Juan profetizaron. Y ahora, ¿por qué llamando a Jesús profeta a la gente y los discípulos de Jesucristo también? Porque aquí está Jesús, allí en medio del pueblo hebreo, como el profeta de una nueva dispensación. Un profeta dispensacional. Y de esa clase de profetas solamente Dios tiene ¿cuántos? 7 profetas dispensacionales. Adán para la primera dispensación de la inocencia, Set para la dispensación segunda de la conciencia, Noé para la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano, Abraham para la cuarta dispensación, la dispensación de la promesa, Moisés para la quinta dispensación, la dispensación de la ley, Jesús para la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, y el ángel del Señor Jesucristo para la séptima dispensación, la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino. Pero miren, en todos estos profetas ha estado el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Espíritu Santo manifestado, y el que ha hecho la obra ha sido el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Espíritu Santo a través de estos profetas dispensacionales. Esa es la clase de profeta más grande que Dios envía en medio de la raza humana. Y siempre aparecen al final de una dispensación, en los últimos años de esa dispensación. ¿Para qué? Para hacer Dios, por medio de esos mensajeros dispensacionales, hacer el entrelace dispensacional. Y ellos dan a conocer que esa dispensación que ha llegado a su final está terminando, pero ellos comienzan a predicar el mensaje para una nueva dispensación, y así comienza el pueblo a pasar a una nueva dispensación, y luego el juicio divino cae sobre los que se quedaron en la dispensación que llegó a su final. Miren cómo cayó el juicio divino sobre aquellos que rechazaron a Noé. Pero Noé escapó con su familia. Cuando Dios envía un profeta dispensacional, quizás algunas personas piensan que todo el mundo va a creer en ellos o en él. Pero miren cuántos creyeron en el tiempo de Noé. Solamente Noé y su familia, que son 8 personas por todo. Y hubo millones de personas y también miles de religiones y de líderes religiosos en aquel tiempo de Noé. Pero Noé era el único que tenía la revelación divina. Y Cristo, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final, dice que será como en los días de ¿quién? De Noé. Y como en los días de Lot. En los días de Lot también hubo un profeta dispensacional que fue Abraham. Y ahora, vean ustedes, en aquellos días llegó a su final Sodoma y Gomorra. Y así dice que será para el día y la manifestación y el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Pues la humanidad habrá llegado al tiempo final. El reino de los gentiles habrá llegado al tiempo final para el reino de los gentiles, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. La presencia de un mensajero dispensacional en la tierra siempre ha sido la señal final de Dios para esa dispensación que ha llegado a su final. Pero ha sido también la señal del comienzo y del entrelace de una nueva dispensación. Ha sido señal de juicio divino para la humanidad, pero de bendición divina para todos los que oyen
la palabra de Dios. Y vean ustedes, así fue en cada tiempo en que apareció un profeta dispensacional. Y así es para este tiempo final, en donde Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el profeta de la dispensación del reino, enviado por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y esa es la señal de que hemos llegado al fin del tiempo y que un nuevo día milenial está comenzando. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Si no, pues solamente falta un año con algunos meses. O sea, con 8 meses y algunos días. O un año con 9 meses. Vamos, más o menos. Ahora podemos ver dónde nos encontramos en el programa de Dios. De un momento a otro se completará el número de los escogidos de Dios y Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo. Pero el pueblo hebreo está esperando la venida del Mesías, como también la iglesia, el cristianismo. Y ahora, para el pueblo hebreo, ¿quién es nuestra Pascua y quién es nuestra expiación? Jesucristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Para el pueblo hebreo también es su expiación, pero ellos no han visto la expiación que fue representada en el macho cabrío de la expiación del día 10 del mes séptimo, pero ellos en este tiempo final la van a ver. Eso es lo que profetiza Zacarías y también lo profetiza el libro del Apocalipsis y también el profeta Isaías. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 25 al 29, dice que todo Israel será salvo, como está escrito. Y vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. También Isaías capítulo 59, verso 17 al 21, pues de ahí es que San Pablo tomó esa profecía. Pero miren ahora, en Apocalipsis capítulo 1, verso 7 en adelante dice: y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, el pueblo hebreo, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora veamos lo que nos dice Zacarías, capítulo 12, acerca de este gran evento, y así se cumplirá el día de la expiación del capítulo 23 de Levítico para el pueblo hebreo. Ellos verán la expiación, verán que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, como también entre los gentiles, los que han creído en Cristo como nuestro Salvador, han reconocido a Cristo como nuestra expiación para nuestra reconciliación con Dios. Por eso San Pablo decía: reconciliados hoy con Dios.
Ahora veamos cómo nos habla aquí Zacarías. Nos dice, capítulo 12, verso 10 en adelante, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y así se estará cumpliendo el día de la expiación, en donde el pueblo hebreo tenía que afligir sus almas y llorar delante de Dios. Y ahora vean, aquí no será obligado, sino que cuando ellos sean despertados a la realidad de lo que fue la primera venida de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, llorarán por haberlo despreciado y haber pedido su muerte en la cruz del Calvario. Y así se le estará cumpliendo, se le estará materializando lo que en el día de la expiación ellos tenían que hacer: afligir sus almas delante de Dios para obtener el perdón de sus pecados y obtener la reconciliación con Dios. Y eso es lo que ha estado pasando entre los gentiles, en toda persona que ha escuchado la predicación del Evangelio y ha recibido a Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Se ha afligido en su alma por sus pecados, ha confesado sus pecados a Dios y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y luego ha recibido el Espíritu de Cristo y ha sido reconciliado con Dios. Sigue diciendo: en aquel día habrá llanto en Jerusalén como el llanto de Adad-rimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y luego en el capítulo 13, verso 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y ahí se abrirá para el pueblo hebreo la bendición de Dios. Pero hasta el momento han estado ciegos espiritualmente, pero Dios ha estado llamando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. En el capítulo 14, verso 8 en adelante dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahora, este es el reino milenial de Cristo, donde Jehová será rey sobre toda la tierra. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Jesucristo estará reinando en medio del pueblo hebreo, conforme a la promesa de San Lucas y conforme a la promesa dada al rey David, que no faltaría uno que se sentaría en el trono, en su trono, y ese es el Mesías. Y en San Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante, le dice el arcángel Gabriel a la Virgen María: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahora podemos ver cuál es el trono de Jesucristo.
Él se ha sentado en el trono del Padre en el cielo, pero ese es el trono del Padre, haciendo intercesión hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios. Pero luego Él reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa y resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros, y también reclamará su trono terrenal, que es el trono de David, el cual Dios le dará, y se sentará sobre su trono y reinará por el milenio y para siempre sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y también Él dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese es el trono de David. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Y ahora podemos ver que este es otro misterio, pero hablaremos de ese misterio en otra ocasión. El lugar que Dios escogió para poner su palabra. Como nación, en el Antiguo Testamento fue el pueblo hebreo. Como ciudad, la ciudad de Jerusalén. Como templo, el templo del pueblo hebreo. Y en el templo, el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, el arca del pacto. Y en el arca del pacto encontramos que estaba allí, dentro del arca del pacto, la palabra, y sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro, estaba la presencia de Dios, la Shekinah. Y ahora Cristo ha estado construyendo un templo espiritual que es el Israel espiritual, la iglesia de Jesucristo. Ese es el Israel espiritual y también es el templo espiritual. Y está compuesto por personas, seres humanos. Todo lo que estaba en el templo ya y el mismo templo ahora se materializa en seres humanos. En la iglesia de Jesucristo compuesta por seres humanos. Por lo tanto, en el Israel celestial estará la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego eso es San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego el verso 14 del capítulo 1 de San Juan dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora el verbo, la palabra, el ángel del pacto, es el que ha estado en medio de su iglesia, el Espíritu Santo, llevando a cabo su obra y colocando su palabra de edad en edad en su iglesia a través de la manifestación del Espíritu Santo en el ángel mensajero de cada edad. Y en el día postrero Él coloca su palabra en el corazón y en la boca de su ángel mensajero, y por consiguiente coloca su palabra en su iglesia. Y por cuanto la edad de la piedra angular, la iglesia en el día postrero, en su edad más importante, la edad de la piedra angular, la cual representa o es representada en el lugar santísimo, ahí es donde estará la palabra como estuvo en el lugar santísimo dentro del arca del pacto. Y ahora el libro de los 7 sellos es traído por Cristo en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, y es traído a su iglesia, a su templo espiritual, a la parte del lugar santísimo de su templo, y es colocado ahí en su iglesia y en su ángel mensajero, y ese es también el maná escondido para todos nosotros. La palabra, el mensaje del día postrero. Y ahora, el lugar que Dios escogió para poner su palabra, hemos visto que es
Cristo, y Cristo, donde está en cada edad, está en su iglesia manifestado y coloca en el corazón y en la boca del mensajero de cada edad su palabra. Y así manifiesta su palabra a su iglesia en cada edad. Y en este tiempo, Cristo, el verbo, la palabra, que se hizo carne 2000 años atrás, ¿dónde está? Está en medio de su iglesia, en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo de su templo espiritual, y Él pone su palabra en el corazón y en la boca de su ángel mensajero. Y Él, Cristo en el Espíritu Santo, viene manifestado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Recuerden que es la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no hablará nada de sí mismo, sino lo que él escuchará a Jesucristo hablarle para que lo hable al pueblo. Y él será fiel en hablarle a la iglesia de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto, que Cristo le estará dando a conocer. Así como Cristo no habló nada de sí mismo en su primera venida, sino lo que escuchó al Padre hablar, y no hizo nada sino lo que vio al Padre hacer. Así también habrá el ángel de Jesucristo con lo que estará hablándole a la iglesia de Jesucristo. Todo lo que Cristo le hable, le muestre. Y hará lo que Jesucristo le muestre. Y así, Cristo a través de su ángel mensajero estará manifestado en este día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así como en Jesús estuvo la manifestación de Dios del Padre en el día postrero, en el ángel de Jesucristo estará la manifestación de Jesucristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahí es donde Cristo tendrá el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, el cual el ángel se lo estará comiendo y lo compartirá con la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, y todos estarán comiendo ese título de propiedad para ser restaurados a la vida eterna físicamente, así como hemos sido restaurados a la vida eterna espiritualmente. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del lugar que Dios escogió para su palabra, para poner su palabra. Donde Dios coloca su palabra, siempre ha sido en el corazón y la boca del profeta que Él envía, del mensajero que Él envía. Hemos visto este misterio del lugar que Dios escogió para su palabra, para poner su palabra. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos hable cada día más y más su palabra, pues ya sabemos dónde Dios colocaría su palabra. Queremos escuchar su palabra siendo hablada. Y queremos escucharla del lugar de donde Dios ha colocado su palabra para este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo a todos y adelante escuchando la palabra de Jesucristo, nuestro amado Salvador, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ya hemos visto
¿Dónde colocaría esa palabra que nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final? Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias a Dios por su maravillosa